Cuando regreso la mirada hacia la izquierda, es decir, hacia la ventana, vi una mujer parada al lado de mi cama. Se veía como sucia o golpeada, así como si la chica que sale en la película del aro estuviera ahí, con el cabello hacia enfrente. Realmente no me asusté, solo me volví a dormir. Estoy completamente seguro que no estaba dormido, que sí me desperté y que lo que vi era real. Hola comunidad, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Tras el Umbral TTT. Hoy vamos a hablar un poquito de experiencias con un ser de blanco. Si tú eres de Latinoamérica, creo que sabes perfectamente a quién nos referimos, y si no, te aclaro que vamos a hablar de las leyendas o experiencias con La Llorona. Igual si no sabes quién es La Llorona, que yo lo dudo, La Llorona es un ser, un alma en pena que va por ahí, por los arroyos, por las casas, buscando a sus hijos. ¿Qué es lo que pasó con sus hijos? Pues la señora le dio un ataque de psicosis y los ahogó en el río. Entonces, pues ahora se la pasa buscando a sus hijos y según esto se la pasa gritando a mis hijos. Sin embargo, yo considero que no. Normalmente es un grito desgarrador meramente. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Esto ayuda a que estas historias sigan contándose. Apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Estas son experiencias cercanas con La Llorona. Oigan comunidad, si me escucho un poquito rara es porque estaba enfermita. Vengo yo saliendo de mi enfermedad porque estos climas aquí en Ciudad de México han estado muy locos. Lamentablemente, a mí me toca sufrir las consecuencias. Pero aquí ya tengo mi cafecito, algo calientito y bueno, espero que tú ya también te estés acomodando. Si estás trabajando, espero que disfrutes este podcast, que te espantes un poquito, que atraigas esas malas espíritus. No es cierto. Pero sí, disfruta estas historias sacadas directamente del archivo de Red. Vamos con la primera historia. Para iniciar, me gustaría compartirles mi historia. Cuando tenía 7 u 8 años, aproximadamente, la escuché por primera vez. Era de noche, casi las 3 de la mañana. Mi hermano mayor y yo estábamos jugando el PlayStation 2. Cabe mencionar que eran vacaciones, por lo que no importaba mucho que nos desveláramos. En ese momento, los perros a lo lejos comenzaron a aullar, y conforme iba pasando el tiempo, los perros más cercanos también lo hacían, hasta que los perros del vecino y mi perrita comenzaron a hacerlo. Mi hermano y yo no le tomamos importancia por estar jugando. Pero en ese momento mi mamá entró corriendo y nos desconectó la consola. Nos tomó de la mano y nos llevó a su habitación. Lo más raro y que me traumó hasta la fecha fue que una vez que mi mamá cerró la puerta de su habitación, una mujer comenzó a lamentarse afuera de la casa. Pero no era el típico "ay, mis hijos", como lo decíamos al principio. Solo era una mujer llorando horrible. Mi piel se erizó y mi perrita se puso en la puerta aullando. Según yo, era como impidiendo que algo entrara. Ese momento se me hizo eterno, porque cada vez que el lamento se hacía más fuerte, poco a poco desapareció. Pero los perros de las casas vecinas a lo lejos comenzaron a aullar. Desde ese momento hasta la fecha, la he escuchado 3 veces. Tiempo después me contaron la historia de La Llorona y dicen que cuando su llanto se escucha a lo lejos está cerca y cuando lo escuchas cerca es porque está lejos. Sí, es lo que yo les decía. Dicen las malas lenguas que cuando está lejos es porque está cerca y cuando está cerca es porque está lejos. Entonces, pues es de pensarse, porque, o sea, en tu mente, obviamente, si tú escuchas algo lejos, pues empiezas como a caer en esto de que, ok, pues está lejos, pero no cuando se trata de La Llorona, familia. Cuando hablamos de La Llorona, ella no respeta las leyes del volumen, no respeta las leyes del sonido. Y considero que por eso ella es una de las leyendas más fuertes que existen en Latinoamérica. Porque ella traspasa las leyes del sonido. Intento recordar si a mí personalmente, si yo personalmente he tenido como alguna leyenda, bueno, alguna experiencia. Yo no.
No, sí. Bueno, no sé si era La Llorona, cabe mencionar que yo no sé. Pero recuerdo que cuando yo era niña vivíamos en casa de mi abuelita y mi abuelita tiene una casa de 3 pisos. Nosotros estábamos en el piso 2, pero, o sea, no crean ustedes que son departamentos así tipo Estados Unidos. O sea, son departamentos donde estaba el patio en medio y las casas alrededor, ¿no? Los cuartos alrededor. Y yo me acuerdo que yo escuchaba el llanto de una señora. Yo pensaba que era mi mamá, pero ya después, bueno, al día siguiente que ella se despertó, ella me dijo que efectivamente ella me comentó que ella también lo escuchó. Le dijimos a mi abuelita fue a bendecir la casa porque ella es muy, muy religiosa y santo remedio, ya no volvimos a escuchar ese llanto. Entonces, no sé, quiero pensar, quiero creer que si era la Llorona. Métete ahí, viendo la puerta fija. Vamos por la siguiente historia. Me agrada escuchar este tipo de relatos porque confirmo lo que personalmente me ha sucedido. Son cosas que pocos tienen la capacidad de observar o vivir. Y más hoy en día porque la mayoría de personas viven en grandes ciudades. Donde yo vivo, cerca hay un río, y cuando éramos niños, pues creces con las historias que cuenta la gente por ahí. La única vez que viví algo como tú, yo tendría alrededor de 10 años. Tenía mis 2 hermanas, una de 8 y una de 7 años. Recuerdo que pasó en Halloween, y si no mal recuerdo, un día antes del Día de Muertos, en la madrugada, ya casi para amanecer, se empezaron a venir los aullidos. Se empezaron a venir los aullidos de los perros vecinos cada vez más cerca. Pasó por mi casa y siguió. Cuando más o menos escuché que los aullidos de los perros vecinos estaban al pie del río, se escuchó un alarido de mujer. Así, algo fuera de lo común, un grito espeluznante. Y fue cuando esos perros, de la lejanía, también aullaron más fuerte. Yo y mis hermanas dormíamos en el mismo cuarto. Y cuando escuchamos eso, saltamos de nuestras camas a todos juntos abrazando y rezando. Y efectivamente, como mencionas, no gritó "ay mis hijos", solo eran gritos espeluznantes y me quedé pensando, ¿qué carajos fue eso? El caso es que sucedió y nunca más volvió a suceder algo similar. Lo que sí era más seguido a veces, a la medianoche, a la misma hora, pasaba algo y los perros hacían ese oído. Por cómo se escuchaba, sabes que es algo que va pasando, pasaba y se perdían los gritos. Gracias a Dios tiene tiempo que ya no sucede eso y agradezco eso. No sé si tenga que ver con las zonas que se ha poblado mucho y en esos tiempos no estaba tan poblado. No sé qué influya, la verdad, porque por ejemplo, yo cuando recuerdo que la escuché, por aquí donde yo vivo hay muchas barrancas, que pues anteriormente eran ríos, ¿no? Pero pues se fue poblando y obviamente pues la gente fue consumiendo el agua, etcétera, etcétera, lo que siempre pasa. Pero lo que sí es que es cerro, o sea, también en parte pues es cerro. Entonces, en este cerro, como ya lo hemos dicho en podcasts anteriores, es conocido porque hay brujas. O sea, de ley, de ley, de ley hay brujas. Entonces, quiero pensar que en parte también la energía, los ríos que ahora son barrancas y el hecho de estar también en un cerro, pues influyó mucho en que para ese espíritu sea mejor. No voy a entrar en discusión de por qué, la verdad es que no. Voy a hacer una lista de cosas que me gustaría preguntarle a la Llorona personalmente, pero por el momento vamos a seguir contando las anécdotas. Y ahora que estoy recordando, yo tuve un padrastro que nos contó que también tuvo una experiencia cercana con la Llorona, muy, muy cercana. Pero bueno, sigamos con la siguiente historia. Yo jamás he tenido la oportunidad de verla o escucharla. Incluso un amigo me contó que la escuchó justo afuera de su ventana. Pero hace como 2 años, en casa de mi abuela. Hago esta aclaración ya que la casa está justo al lado de la iglesia del pueblo. Estaba durmiendo en mi cuarto, en un cuarto donde hay 2 camas, una matrimonial y una individual. La matrimonial está al lado de una ventana y la individual está a un lado del closet. Closets, iglesias y Llorona es algo que no me gustaría tener junto. Yo tengo el hábito de quedarme en la sala hasta tarde, por ende me termino durmiendo en la misma.
y en la madrugada me paso a mi cuarto. Esa noche no fue la excepción. Me pasé como eso de las 12:30 o 1 de la mañana. Esa noche mi papá y mi hermano estaban durmiendo en la cama matrimonial. Yo dormí en la individual. Normalmente me despierto varias veces en la madrugada. No sé qué hora era cuando me desperté. Volteé a mi derecha y vi a mis familiares durmiendo tranquilamente. Cuando regreso la mirada hacia la izquierda, es decir, hacia la ventana, vi a una mujer parada al lado de mi cama. Se veía como sucia o golpeada, así como si la chica que sale en la película del aro estuviera ahí, con el cabello hacia enfrente. Realmente no me asusté, solo me volví a dormir. Estoy completamente seguro que no estaba dormido, que sí me desperté y que lo que vi era real. Hasta hace poco le conté esta experiencia a alguien para hacer la plática y me dijo que eso que vi era la Llorona. ¿Por qué desafían a las iglesias? No. Ya, fuera de coto. O sea, tú imagínate, o sea, tú pon en perspectiva tu cuarto, que te despiertas y ves a alguien en tu cama. O sea, no mames, yo en ese momento me prendo la luz. Prendo la luz. Yo no le hago la plática, yo no me vuelvo a dormir. O sea, yo preferiría 1000 veces prender la luz, irme por un tecito, rezar y dormir. Perdónenme, es que a mí desde niña me inculcaron el reza y duérmete. Lo que la gente o lo que mi familia no me cree, siento que no me cree. Es que de verdad que hay veces que yo veo muchas cosas, muchas sombras, siento presencias, me han hecho 1000 cosas, esas fantasmillas. Pero una rezadita siempre ayuda. Pero luego, no sé, yo siento que debe ser como más feo. Bueno, o sea, esta persona pues no creía, ¿no? Pero igual como de que más sacado de onda que estés cerca de la iglesia y que aún así se aparezcan. No sé, yo siempre he creído que eso no los espanta. Las iglesias, las imágenes, no es como que los detengan, ¿sabes? Yo creo que son más energías las que los dispersan o los atraen. Pero bueno, vámonos con la siguiente historia. Yo soy de Cuba y cuando tenía aproximadamente unos 7 años, me despierto por la madrugada porque la voz de una mujer estaba llamando mi nombre. Esto seguido por una sonrisa y un ven. Me levanto de la cama y camino por el pasillo. Al lado izquierdo había un jardín grande. Continúo caminando hacia la terraza y cuando miro hacia la derecha, ahí estaba una mujer vestida totalmente de blanco. Me miró hacia los ojos y me llamó por mi nombre con una sonrisa y decía, ven, llamándome con su mano derecha. Estaba a unos 10 metros de distancia. Me fui a gritarle a mi abuela que aún estaba durmiendo. La mujer todo el tiempo se estaba riendo y llamándome. Cuando miro hacia la abuela, llega a donde estoy y le digo de la mujer que está ahí. Cuando miro hacia la abuela, llega a donde estoy yo y le digo que qué hace esa mujer que está ahí y que me está llamando. Mi abuela mira hacia donde estoy apuntando y me dice, ¿qué mujer? Ahí no hay nadie. Me tapo los ojos y sigo gritando en pánico. Cuando abro los ojos, la mujer ya se había ido. Después de ese suceso, la seguí viendo en una mansión abandonada cerca de mi casa, donde ella me saludaba e intentaba regalarme libros. Por suerte para mí, creo que nunca me acerqué a ella y con el tiempo dejó de aparecer. Oye, loco, yo no creo que esa sea la Llorona. No, o sea, no, la Llorona no es culta, la Llorona era una señora de pueblo que no sabía leer. Eso, una de dos, o era un espíritu o era un demonio, que yo opto por la segunda. Pero aparte, qué fuerte, ¿no? O sea, ok, ya el fantasma está viviendo en una casa y de repente sale para atraerte a ti. ¿Y saben qué? Dicen que por eso se van por los niños, porque al final pues tienen un alma más inocente que es más fácil como de, pues de robar, por decirlo de alguna manera. Pero también pues qué bueno, ¿no? Que jamás se dio, pero también pues la abuela, o sea, yo creo que todas las mamás y todas las abuelas y todas las personas que han vivido antes que nosotros saben, o sea, los han visto, los han presenciado. Como bueno, la semana pasada
Hubo una leyenda, bueno, una historia más bien, de una chica que se quedaba a dormir en una casa de una amiga. La espantaban, ella le manda mensaje a la mamá de la amiga, pues diciéndole lo que está pasando, y la mamá como de que, ay, sí, normal, normal, yo por eso me cambié de cuarto, porque ahí no me dejaba dormir. No mames, no, Jochis, ¿cómo crees? Ha de ser lo mismo, o sea, yo creo que la abuela prefirió como omitirlo, por decirlo de alguna forma, para que pues este niñito no se nos asustara más, pero yo creo que era un ser o un espíritu que ya la mayoría que vivía en ese pueblito lo conocía. Vámonos con la siguiente historia. No sé si fue la Llorona como tal, pero fue lo clásico como lo cuentan. Fue una madrugada del 2019. Yo estaba en el último año de carrera y tenía que hacer mis últimos proyectos. Para terminarlos, me desvelaba trabajando en ellos. Era una de esas noches donde me desvelaba trabajando. Estaba en la sala haciendo mis trabajos de lo más tranquilo, para nada sugestionado y concentrado en lo que hacía. Dieron las 2:30 de la madrugada más o menos, cuando después de varias horas de completo silencio, comenzó a ladrar el perro muy fuerte. De eso le siguieron varios perros más, al punto en el que se me hacía algo exagerado lo fuerte que ladraba. En ese momento me reí y me dije a mí mismo, en mi mente, la clásica, ya no tarda en gritar la chilla. No, hombre, tú solito cavaste tu tumba. Tú solito decidiste lo que iba a pasar y te pasó, porque lo que crees, creas. Lo decía de broma, pero dicho y hecho. A los minutos que los perros comenzaron a ladrar, comencé a escuchar aquello que ya me comenzó a desconcentrar. Lo que me erizó la piel era el grito de una mujer. Y no eran lamentos de una mujer o el típico "ay, mis hijos". Esto era diferente. Sus gritos parecían de alguien que estaba torturado. La voz se quebraba de lo fuerte que gritaba. ¿Han escuchado cómo grita un cerdo cuando se lo están comiendo o un depredador cuando lo van a matar? Pues más o menos así se escucha. Bien pude confundirlo con un grito de cerdo. Si no, es porque ya había escuchado antes a una mujer gritar así unos meses atrás. Una vecina, la cual le cayó encima algo hirviendo, gritó exactamente igual. Los gritos no paraban y cada vez los escuchaba más fuerte. Traté de mantener el control. Me quedé sentado alrededor de 5 minutos esperando a ver si se callaba, pero no lo hizo. Ya me había comenzado a asustar. Entonces, los gritos los escuché como si estuvieran a unas cuantas casas de la mía, y cada vez más cerca. Fue entonces cuando ya decidí ir a mi cuarto para acostarme. Ya cuando llegué a mi cuarto, aún la escuchaba, pero cada vez se iba escuchando menos. Tú y yo sabemos lo que eso significa, y eso significa que estaba cerca. Hasta que ya no la escuché. Se callaron tanto los gritos como los perros ladrando. Como dije antes, no sé si fue la Llorona como tal, pero lo más impactante es que me haya pasado y esté relacionado a esa famosa. Lo que estoy viendo es que de las historias que llevamos contadas, ojo, todos empiezan con perros, o sea, todos los perros pues se dan cuenta, saben, intuyen y saben lo que va después de que ellos terminen de aullar. O sea, ellos la ven antes de que uno pueda siquiera imaginar lo que va a pasar. Entonces, cada vez que tú escuches a tu perro ladrando sin motivo aparente, cuestiónate. ¿Está pasando algo que yo no puedo ver? ¿O va a pasar algo que yo no me voy a esperar? Te lo dejo en la mesa para que tú lo analices. Vámonos con la siguiente historia. Por los años 90, en donde yo vivía, eran las orillas de Chimaltenango, cabecera. Atrás de la casa había un cafetal. Además de eso, mi casa estaba a algunos metros de la carretera latinoamericana. Calculo que eran cerca de las 3 de la madrugada. De repente, me despertó el ruido de los perros. Ladraban y aullaban como nunca los había escuchado. Solo con oír el alboroto ya me daba miedo. Tal vez al minuto de que me había despertado, comenzaron unos gritos. No eran lamentos, era un grito desesperado que decía: mis hijos, mis pobres hijitos. Yo lo único que hice fue taparme con las chamarras y orar para que se fuera. Recuerdo que todo ese relajo no duró más de un minuto.
y se detuvo justo en el momento que un camión pasó por la carretera. En ese entonces, en horas de la madrugada, era muy raro escuchar que pasaran carros. La verdad que sí me asusté un montón. Cuando amaneció, yo tenía la duda de si había sido el único que la había escuchado y hasta llegué a pensar que lo había soñado. Pero resultó que toda mi familia también lo había experimentado. A los pocos días, platicando con un compañero de la escuela que vivía por mi vecindario, le conté lo que había pasado esa madrugada y él comentó que también la había escuchado. Hasta hoy no encuentro mucha lógica de lo que pasó esa madrugada, así que por el momento creo tener una muy buena historia que contar cada que sale el tema a relucir. Ay, es que mira, cuando tú lo escuchas, es muy diferente a cuando ya tu familia o con quien tú estés te confirman que también lo están escuchando. Siento que es más, pues más fuerte, porque pues ya no es algo que tu cerebro o que tú sientas que tu cerebro te está jugando una broma o como tú lo quieras ver, o sea, ya es algo que realmente pasó y que mucha gente la escuchó. Lo que sí me sorprende es que en esta historia sí haya dicho mis hijos, ¿no? O sea, y se haya lamentado por sus hijos como tal. Pero si te das cuenta, también empezó con los perros ladrando, con los perros aullando. No sé si... No, es que no creo que esto dependa de que alguien sea susceptible a escucharlo. O sea, si lo escuchas y ya está. No hay más que decir. Vámonos con la siguiente historia. Todavía recuerdo el mío y los que he escuchado a lo largo de los años. Soy de un pequeño pueblo de México, donde nací y ni siquiera puedo pronunciarlo. Apuesto a que es Tejeringo el Chico. Me mudé aquí a los Estados Unidos cuando tenía 5 años. La casa que tiene mi familia en México está justo al lado de un río, y por lo que recuerdo, hay un puente. Me desperté una mañana, había sangrado por la nariz y me había cubierto la cara de sangre. Desperté a mis primos para que me llevaran afuera a lavarme la cara, ya que no teníamos plomería en la casa. ¿Cómo que plomería? O sea, ¿no tenían como lavabo adentro? Ok. Mis primos se meterían conmigo y me encerrarían afuera mientras yo me lavaba la cara cubierta de sangre seca. Entonces la oí llorar y gritar. Miré a la izquierda y vi al lado del puente algo completamente blanco. Rápidamente corrí hacia la puerta golpeando, llorando y gritando. Entonces mi prima se veía como lo que pasó. No recuerdo nada después de eso, como si brillara una figura blanca, pero notable, que no se veía borrosa a los ojos. Experimento cosas paranormales aquí y allá, y leo sobre ello, y muchas cosas al respecto. Pero esa noche nunca olvidaré haberla visto. De vez en cuando escucho historias de compañeros de trabajo, ya que trabajo con personas de México. Han dicho que aquí la han visto, la han oído, y algunos la han seguido. Siempre decía que tenía cara de caballo, pero por lo que me dijeron, ella arrojó a sus hijos al río por celos debido a que su esposo la dejó. Ella también se arrojó al río, pero no fue perdonada y maldecida a caminar por la tierra atormentada buscando a sus hijos. Hasta hoy no estoy dispuesta a dormir cerca de un río o un estanque. Es una locura. Sea creíble o no, esta es una experiencia que he tenido con ella. Esta persona supo explicarlo bien. Supo decirnos, nos dio contexto, nos dio historia, nos dio relato, nos dio post, nos dio todo. No es que yo esté en contra de en dónde tiene que aparecer la Llorona, ¿no? Pero creo que jamás había escuchado que se apareciera en otro lugar que no fuera en Latinoamérica. O en pueblecitos, ¿no? En pueblos de aquí de México. Que normalmente lo que se ha escuchado es que se aparece más aquí en México que Colombia, Perú u otros países. Pero pues ya también al grado de que en donde estás, que es en otro país, también la escuches, ya ha de ser otro pedo, ¿no? O sea, no sé si alguien de Estados Unidos me esté escuchando y que ya haya tenido como estos encuentros paranormales con la Llorona en otro lugar que no sea Latinoamérica. Sí, déjenmelo en los comentarios, yo los voy a estar leyendo. Y a ver, antes de terminar e irnos con la última historia, yo quiero agregar algo a este contexto.
como les contaba hace ratito, creo que ya no terminé de contar. Yo tenía un padrastro que trabajaba o se iba a trabajar temprano, casi a las 4 de la madrugada, porque trabajaba lejos. Nosotros vivíamos. Entonces, como les decía, pues aquí donde nosotros vivimos, pues es más barrancas y cerros. Me comenta que, bueno, un contexto mejor, donde nosotros vivíamos, es como una cerradita, pero es de bajada. De hecho, nosotros nos aventábamos ahí de tablas y eso. Bajando la bajadita no está la avenida luego. Hay como una callecita porque es como una lateral que es más alzada y abajo, o sea, bajando las escaleras, ya unas escaleras que hay ahí ya está la carretera y ahí ya está también la barranca. Entonces, yo recuerdo que este hermanito llegó muy asustados porque ya no se fue a trabajar, o sea, sí se fue, pero más tarde. Nos estaba diciendo que justamente al momento de que ya estaba en arribita de las escaleras ya para bajar a la carretera, escucha como este grito y como que voltea pues hacia donde estaba el grito. Entonces dice que ve a la mujer de blanco. Él era muy miedoso por esas cosas. Entonces dice que se baja las escaleras corriendo, pues para ya no verla. A lo que cuando baja las escaleras la ve allá abajo que seguía gritando, pero él veía cómo iba hacia él, o sea, iba flotando hacia él. Obviamente con la adrenalina, él se sube otra vez las escaleras y se sube otra vez la subida y pues abre rápido mientras atrás escuchaba el grito de la Llorona. O sea, llegó mal, llegó sudando, llegó pálido el pobre señor. Y ya fue que nos contó y nosotros pues obviamente le creímos, porque pues conocemos perfectamente el lugar donde vive. La verdad es que yo no sé qué hubiera hecho en ese momento, de haberla visto. No sé, yo creo que si me da la chiripiorca, la verdad. Yo me quedo como tipo el Chavo del 8. Pero bueno, ahora sí vamos a por la última historia. Mi abuela, que nació y creció en México, en el estado de Hidalgo, ha escuchado a la Llorona por lo menos 2 veces en su vida y las 2 dice que le dieron muchísimo miedo. Una vez cuando era niña, ella y sus hermanos estaban en la casa, en la sala, y estaba lloviendo mucho afuera cuando empezaron a oír un llanto. Después vino el grito de ¿dónde están mis hijos? Ella dice que sus papás, que estaban platicando en el comedor, entraron corriendo a la sala y les dijeron: niños, a la cama. Ni siquiera lo cuestionaron. A la mañana siguiente les preguntó qué había pasado, pero sus papás les dijeron: ¿de qué hablas? Dice que sus hermanos lo recuerdan hasta el día de hoy. La segunda vez fue más reciente, bueno, a principios de los 90, cuando yo era bebé o algo así. Mi mamá me llevó a México a conocer a su familia. Una noche de tormenta, mi mamá ya estaba dormida y yo también, pero mi abuela y mi abuelo seguían despiertos viendo la tele, cuando de nuevo escucharon un llanto. Mi abuelo la agarró de la mano y ella supo que él también la había oído. Corrieron a la habitación donde mi mamá y yo estábamos durmiendo y se quedaron ahí vigilándonos por si acaso. Mi abuela no le gusta hablar de eso, pero sí ha visto cosas horribles y creepy en su vida. Exacto, exactamente. Ay, no sé, Jochis, ya me dio miedo escucharlo. Y no sé, o sea, yo no sé qué tiene que ver o qué influya, que antes eran como más apariciones. Creo que sí tiene que ver mucho el hecho de que ya hayamos poblado un poquito más, que a lo mejor ya no la escuchamos, o no sé, tú dime en los comentarios, saca tus conclusiones. Lo que sí es que yo creo que es algo real, es algo que puede pasar en cualquier parte del mundo, llámese Llorona, llámese La Planchada, o sea, la historia o el nombre que ustedes le quieran poner a la leyenda. Yo creo que son almas en penas que sí están buscando como el regresar o el cruzar al otro lado, el descansar en paz. Sin embargo, pues ya se quedaron aquí para siempre y esas leyendas van a estar de generación en generación y se va a seguir alimentando si seguimos escuchándolas. Como les digo, o sea, el llanto que yo escuché, yo no sé si sea de la Llorona o fue otra cosa. Sin embargo, ya para que mi generación esté escuchándola también, pues ya debe haber algo ahí, ¿no?
Pero imagínate todas las cosas que no te han contado tus papás o tus abuelitos precisamente para no espantarte. Investiga con ellos, pregúntales. Yo te invito a que investigues, les preguntes, les cuestiones si han escuchado algo, si han visto algo, para que tú también, si eres un poco más agnóstico, si eres una persona que no cree en eso, abras tu mente y veas que es una realidad que también pasa en el mundo, porque así como hay vivos, también hay muertos. Y pues nada, comunidad. Si te gustó este video, ya sabes, deja tu like, suscríbete y comenta si quieres o si te ha pasado más bien alguna experiencia paranormal. Igual recuerda que nos puedes mandar tus historias a traselumbraldeTT@gmail.com y podrán salir en el siguiente episodio. Yo soy Tete With y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás. Bye.